Vamos tomando asiento. Quisiera compartir unos versículos, no son muy conocidos, pero ahora mismo, a ver, una voz potente y fuerte, clara. Mateo 5, del 13 al 16. Del 5? Mateo 5, do 13 ao 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Bueno, habla de que somos la sal. Y la sal casi nunca recibe elogios. Cuando se pone en la comida es algo indispensable, pero nunca decimos, ¡ay, qué rica estaba esta sal! Decimos, ¡ay, qué rico estaba este pollo, esta ternera, este pescado, lo que sea! Pero nunca decimos, ¡qué rica está esta sal! Sin embargo, la comida sin ella estaría insípida. Pero bueno, tendemos a pasarla por alto. Y la verdad es que la comida sin la sal pierde sabor. Lo mismo pasa con las personas. Hay muchas personas que hacen el bien, que ayudan, que cuidan, que se esfuerzan, pero casi nadie lo ve. Siempre están ahí haciendo todo, que todo funcione en silencio. Pero muchas veces a esa gente le pasa como la sal. Sí, bueno, pues como está todo perfecto, todo funciona perfecto, no hay de qué preocuparse, porque todo funciona bien. Pero no te paras a pensar qué hace o quién hace que eso funcione bien. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Hay personas que cuando se cansan o se van, entonces la gente se da cuenta y dice, qué falta nos hacía, cómo la echamos de menos o la echamos de menos, porque siguen siempre haciendo lo correcto, aunque nadie lo reconozca, aunque pasen desapercibidos, desapercibidas, pero al principio pueden pasar, como se dice, hay un refrán que dice, sin pena ni gloria, pero tarde o temprano esa vida demostrará que realmente valía la pena. Y quien estaba solo por conveniencia y quien realmente tiene valor y hace las cosas por amor, hace las cosas con excelencia, sin buscar ni ser reconocido, ni ser alabado, lo hace en silencio. Pero algún día pasará de estar en silencio a que sea notorio de lo que hizo esa persona. Entonces, debemos de hacer las cosas por lo que somos, con amor, porque dentro de nosotros Dios puso una excelencia y debemos hacer esas cosas con excelencia y con amor, sin esperar ni aplausos ni reconocimientos, que muchas veces como seres humanos nos gustaría que nos valoraran, que nos reconocieran, pero es muchísimo más importante si lo hacemos y nadie nos valora, porque quien nos tiene que valorar es Dios, y eso es lo que importa. No todos verán el valor que ahora hay en ti, pero algún día lo sentirán y lo verán. Y si alguna vez te sientes invisible, recuerda siempre, la sal también es invisible, pero está en cada comida.
Entonces eso nos debe de motivar a que no importa, que como esa sal, al echarla en la olla y se disuelve y se mezcla con la comida y se puede ver la carne, se puede ver el pescado, se puede ver las zanahorias, los pimientos, pero la sal no se ve, pero está. Y eso es lo importante. Y animaros a perseverar aunque parezca que nada cambia. Este mes hace 7 años que estamos aquí orando. En un principio yo creo que la mayoría de la gente no confiaba en que pudiéramos perseverar y seguir adelante. Unas veces éramos 2, otras veces 3, otras veces 4, volvíamos a 2, algún día esporádicamente 5, pero gracias a Dios, no es porque seamos mejores que nadie, que siempre lo digo, simplemente Dios puso esa carga en nuestros corazones y yo por lo menos estoy muy agradecida. Y una cosa que siempre nos dice Antonio amigo, los primeros bendecidos somos nosotros, los que estamos aquí. Y bueno, y gracias a Dios, pues quizás en la iglesia no se puedan ver grandes cambios o grandes respuestas como a mí personalmente me gustaría. Pero de una cosa estoy segura, de que hemos bendecido con nuestras oraciones a mucha gente, hemos apoyado a muchos enfermos, a mucha gente que nos ha pedido oración y estoy sumamente agradecida de que esas personas pudieran confiar en nosotros y contarnos esas cosas o enfermedad, lo que sea, para poder apoyarlos con nuestra humilde oración. Yo digo, yo no soy gran oradora, ni mucho menos, ni lo soy ni me considero, ni tampoco le cuente, pero quiero hacerlo de corazón. Y el Señor lo que ve es el corazón. Amén. Y yo muchas veces, hace tiempo que el Señor puso en mi corazón, Marisa, tú has sido llamada a bendecir. Y claro, a veces cuesta bendecir a aquellos que, pues, o que te rechazan, o que no te valoran, o etcétera. Pero me propuse bendecir a los que me maldicen, a los que le caigo mal, a los que no me quieren, a los que pasan de mí, a los que me quieren por supuesto, etcétera, etcétera. Porque si he sido llamada a bendecir, quiero cumplir ese propósito. Y a consecuencia de esto, para mí fue de mucha importancia. Esta semana nos han pedido de una iglesia que si podían una vez a la semana venir a orar aquí con nosotros. Y para mí fue de mucho estímulo y porque veo que, no sé cuándo se enteraron de que orábamos siempre, pero que nos consideren y que quieran venir a orar aquí un día con nosotros. Y espero que podamos serle de bendición. Y con esto también os animo a todos los que estáis aquí, a los que no están, que si algún día yo sé y yo comprendo y yo le digo muchas veces a Ana, a Teresa, no es fácil venir a orar y tienes que tener el llamado para venir a orar todos los días porque la oración no es famosa, la oración no es algo que guste, pero si un día de vez en cuando pues queréis venir a apoyar, pues será de gran bendición. Nos estimularéis a seguir adelante, aunque por supuesto vamos a seguir si Dios quiere, venga nadie o vengan todos. Pero sí que sería un estímulo ver que de vez en cuando alguien llega aquí a sorprendernos. ¿A quién no le gusta una sorpresa? A mí me encanta. Bueno, me estoy alargando un poco, Javier, pero... Bueno, no quiero alargarme mucho más, simplemente quería dejaros esto porque a mí realmente me ha gustado mucho, me ha animado y me ha motivado y al mismo tiempo para mí también es un reto porque yo quiero ser de bendición y quiero que cuando venga que también pueda ser bendecida y que pueda llevar también eso a su iglesia. Y gracias a Dios porque el Señor es bueno y en su tiempo si no desmayamos veremos la gloria de Dios. Amén. Pero hay que perseverar, no tirar la toalla al final de cambio. Bueno, y el lunes tuvimos al pastor de cumpleaños.
años. No sabe nada, lo voy a saltar. Quisiera que pasaras aquí, Javier. Y quisiera pedirle a Roque, a Antonio y a Javier, a Juan, que, bueno, que vengáis, sí, creo que haréis por él. Y si algún más, vamos a apoyar toda la iglesia. Y si alguien más siente de levantar una oración por él, con libertad. Un segundito, hermanos. Realmente, y Dios lo ha puesto en mi corazón, la Biblia dice claramente: yo honraré a los que me honran. La siguiente parte también es importante. Sí. Y me hallarán los que temprano me busquen. Yo quiero honrar la vida nuevamente del pastor Javier. Dar gracias a Dios por su vida, porque humanamente, ya sabéis todos mucho mejor que yo, su historia y su vida. Llegó a Ribeira que le daban meses de vida, y lleva ya muchos años fortalecido por el Señor. Es un milagro, pero yo le quiero honrar porque en todo este tiempo Él ha permanecido fiel, comprometido y pastoreando a una iglesia. Hoy día muchos dicen que una iglesia tiene éxito cuando tiene mucha gente, cuando tiene una banda musical espectacular, cuando pues tiene un buen un presupuesto muy alto, etcétera, etcétera. Es mucho más difícil realmente perseverar, servir al Señor en un, como Él lo llama, este remanente fiel. Y doy gracias a Dios que Él se permanece fiel al Señor, buscándole cada día, edificando realmente. Quien edifica la iglesia es el Señor, pero Él elige sus siervos y especialmente a los pastores para, a través de la palabra del Señor, poder ir poniendo ahí esas piedras fundamentales. Esa doctrina que no se ajusta a modas, a costumbres, a lo que pues todo el mundo predica. Super fe, super bendición, super prosperidad, etcétera, etcétera. Él quiere mantenerse siempre, y lo sé, porque ya nos conocemos también desde hace unos cuantos años, permanece agarrado a la palabra. Igualmente dar gracias a Dios por la vida y honrar a Marisa, que yo sé que junto con otros, como están en el equipo de liderazgo de la iglesia, comprometidas, pero especialmente Marisa, que la conocí justo al principio cuando estábamos en la campaña predicando aquí el Evangelio, y mientras tanto, y sobre todo, de verdad te felicito por haber obedecido al Señor en este llamado a la intercesión. Lo sé por experiencia propia, no es fácil perseverar, pero os puedo asegurar, hermanos, tomadlo así, grabároslo. Dios no hace nada. Dios no hace nada, aunque Él es soberano y Él tiene todo el poder, pero os aseguro, Dios no hace nada si no hay un hijo, una hija de Dios orando para que se haga eso. Amén. Las cosas suceden porque a los hijos de Dios nos ha dado el privilegio de interceder y de orar. Y así es como Él. Se ven más, se ven menos, mejor que seamos como la sal. Amén. Lo siento, hermanos, también. Apoyamos todos en oración. Amén, sí. Señor Dios Todopoderoso, te quiero dar las gracias por tus manos, Pastor Javier, sabiendo que estás siempre en tus manos, que tú lo cuidas y lo proteges, y que tú estás ahí con Él, batallando, Señor, cada día, en lo bueno y en lo malo, porque tu palabra dice que a pesar de las cosas buenas y malas, tú estás ahí siempre. Es verdad, sí, sí. Gracias, aumenta su fe cada día más y más, su amor, Sí, sí. y también, Señor, te doy las gracias por el amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Sí. Gracias, bendícelo, cuídalo y cuida de su familia, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. 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 Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, Señor, primeramente. Y
Te damos las gracias, Señor, por ser tan fiel con este hombre, Señor, que ha sido fiel por ti tantos años, Señor. A pesar de todas sus circunstancias, de como decía el pastor amigo, llegó él aquí a Ribeira, Señor, un poquito cascado, pero tú lo levantaste, tú lo has sostenido, lo has sustentado, has permitido que él perseverara, Señor, a pesar de todas sus circunstancias, Señor, pero tú estás ahí con él y seguirás con él hasta el fin del tiempo, Señor, y te damos las gracias por tenerlo, porque es un gran pastor, un buen amigo, un gran líder, un gran adorador, Señor, y te damos las gracias. Bendice su vida, su esposa, su hijo, su hogar, Señor, y este remanente, como le llama él, pequeño, a veces mucho, a veces poco, pero tú estás aquí, Señor. Sí. Lo más hermoso es que tú estás aquí, y te pido y te doy las gracias por la vida de Javier, Señor. Síguelo bendiciendo grandemente, porque es una gran bendición para nosotros. Te alabamos y te bendecimos, porque toda la gloria es para ti, Señor, a través de Javier, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. No aplaudir, Gloria a Dios. Gracias. Gracias. De vez en cuando es bueno saber que alguien me ama. Gracias, de verdad. El otro día cumplía, ya sabéis, 60 años. Y para mí es todo un wow. Porque cuando llegué aquí con 30 pensé que, bueno, que Dios me daría 3 años a lo máximo, ¿no? Porque venía bastante mal. Pero sabéis que cuando oráis, como bien decía Marisa, el Señor casi nunca contesta nuestras oraciones, lo hace con mucha mayor fuerza y poder de lo que pedimos, ¿no? O sea, si pides una cosa, Él te la da multiplicada. Yo le pedía 3 años y ya veis, 30. Y los que quedan. No sé, los que quedarán, pero bueno, la cosa va flaqueando ya. Pero es igual, moriremos con las botas puestas. Había un lema en Remar que es trabajamos por amor a Dios y al prójimo. Ya tengo, gracias. Y había otro lema que era ora y elabora. Es importante lo que estáis haciendo aquí, Mary, y todos los que venís a orar. Es un ministerio más de la congregación. Es importantísimo que en este tiempo el pueblo de Dios sea consciente de que realmente tenemos que amarle a Él y al prójimo y hacer lo que hagamos, como bien también decías al principio con referencia al servicio, sea un servicio silencioso como esa sal que da el gusto en su momento y que realmente, aunque no la veamos ahí en el potasio no se note, está. Y realmente eso es algo que está juntamente indicado con las Escrituras para los siervos y siervas de Dios. O sea, es que no podemos vivir de otra manera, es que no debemos vivir de otra manera. Si vivimos de una manera sirviendo a Dios y quejándonos, obviamente de nada vale, ¿no? Hay 2 formas de hacer las cosas. Una, hacerlas como Dios dice que las hagamos y dándole gracias aunque otros no las hagan, y otra, hacerlas y quejarse. ¿Entendemos esto? Eso no te vale para nada, ni te sirve de bendición. Al contrario, porque Dios que mira tu corazón. Por eso, en este tiempo hace falta una iglesia verdadera, más que nunca. Son tiempos difíciles, son los últimos tiempos. Y todos sabremos que habrá una cosa que está establecida firmemente y que será el fin de todas las cosas, que no es otra cosa que el juicio final. El juicio final es real y está establecido por Dios. Y más que nunca nosotros como iglesia tenemos que adoptar todos esos compromisos y todas esas cosas que realmente hemos estado hablando en este lugar y que ahora Marisa también ha dado pie a que oigamos, ¿no?
Obviamente todos sabemos que podemos estar orando aquí, pero podemos estar orando en cualquier sitio y en cualquier hora, en cada momento, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo importante es que lo hagamos, ¿sí o no? Y si lo hacemos, no esperar realmente nada. Hay un verso que generalmente los cristianos suelen olvidarse de este verso. Que cuando hagas lo que tuvieras que hacer de parte de Dios, a ti mismo te digas: siervo inútil soy. Lo que tenía que haber hecho, eso hice. Amén. Es curioso que mucha parte de las congregaciones, parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, muchas veces solo trabajan por el reconocimiento de las personas, pero a nosotros no debe de ser así. Por eso, con respecto al juicio final, al juicio del trono blanco de los últimos tiempos, el último momento crucial donde ya no va a haber marcha atrás, donde se van a establecer las cosas tal y como las ha concretado el Señor, nos habla de que realmente el Señor necesita un pueblo entregado, comprometido, que no mire para los demás, que solo mire para el Señor y que haga las cosas por puro y sencillo amor. ¿Amén? ¿Creéis que es fácil o difícil? Pues si estás conectado con Dios es fácil. Si no estás conectado con Dios, sino que estás conectándote y desconectándote, aprovechándote y desaprovechándote, es muy difícil mantenerte en esa tesitura. Por eso vamos a oír unos cuantos versos. Espero oír lo más rápido posible porque no quiero alargarme mucho y quiero dejarte en el corazón lo que Dios ha puesto en el mío. En 2 de Pedro, capítulo 3, del 1 al 18, nos deja claro una cosa, que Dios está buscando un pueblo fuerte, un pueblo que en Él descanse, un pueblo que en Él sea edificado. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio, mira lo que dice, entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Por qué desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cuando entendí este verso, me quiero parar ahí, entendí que realmente no tengo que darle importancia al tiempo. Y cuando digo no tengo que darle importancia, quiero decir que el tiempo para nuestra vida va a pasar muy rápido. Hablábamos de que hace 30 años tenía 30 años, ahora tengo 60. Para mí ha pasado en borrón y cuenta nueva, o sea, es tremendo cómo vuela el tiempo, a qué velocidad pasa, ¿no? Y la Escritura aquí dice que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Cuidémonos con pensar estas cosas, sino que es paciente para con nosotros. El Señor no retarda perdonar. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios,
en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos en unas promesas cielos nuevos y tierra nueva, en la cual mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Espera estas cosas, procura con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible, en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de comprender, de entender, las cuales los indoctos, los que no saben, los que no buscan, los que no estudian, los que no se ponen delante de Dios, e inconstantes, los que hoy están, mañana no están, pasado van, vienen, tuercen, como también las Escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, y se refiere a nosotros, aquellos que le amamos, que le buscamos, oh amados, habiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro, en Hebreos 9:27 dice: y de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Tenemos claro que hay un juicio? ¿Sí o no? ¿Lo tenemos claro? Bien. Lo tenemos claro porque lo dice la palabra de Dios. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Tenemos un Dios justo. Es verdad que tenemos un Dios amoroso, pero su amor va juntamente con su justicia. Por aquel varón a quien designó, y este es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En Génesis 8:21, y los leo así todos seguidos porque os voy a comentar. Porque el intento del corazón del hombre, voy a leer el último párrafo, es malo desde su juventud. Hermanos, hay un montón de trabajo espiritual, evangelístico por hacer. De nada nos vale hacer cosas por inercia, orar por orar, o hacer cualquier cosa para el Señor que no tenga el sentido adecuado, la actitud correspondiente, la actitud idónea para que Dios a través nuestra pueda alcanzar el corazón, o por lo menos darle la oportunidad a las personas para que puedan darse al Señor, para que puedan aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador en su vida. Tener esa oportunidad significa que realmente una palabra que hayas podido decir, una oración que hayas podido levantar, ha llegado al corazón de aquellos que te rodean. Todos estos versículos que hemos leído no son metáforas ni son simbólicas, versos simbólicos, ¿verdad? Es una realidad futura a la que todos nos vamos a enfrentar, a la que todos nos enfrentaremos. Dios ha fijado ese día y no es aleatorio, ni incierto. Para nosotros quizás, pero para Él no. Para nuestro Señor no es un día cualquiera, ni es un día al azar. Es un día que ya está establecido. ¿Lo crees? Créelo porque es así. Jesús será el juez. El mismo que vino para salvar vendrá como juez. Porque Él se dio, Él dio su sangre por cada uno de nosotros. Y aquí, gracias a Dios, no solo un servidor, sino muchas otras personas que han venido desde lejos a compartir la palabra de Dios, y desde cerca han podido testificar de lo que había en sus corazones y de lo que Dios había puesto en sus vidas, porque era palabra de Dios, palabra de verdad. Posiblemente nos hayamos equivocado en algunas cosas, pero realmente estoy muy seguro que lo único que se ha compartido en este lugar son palabras de fe, de verdad, para que las vidas sean transformadas y cambien, no para que formemos un grupo muy grande que nos lleve a todos al infierno. ¿Me explico? Lo que quiero decir es que si la fe que hay en ti no produce un cambio en ti, no es fe. No sucede nada. No hay
ninguna relevancia en esa situación. Por eso tenemos que escuchar bien las enseñanzas de Jesús, tenemos que ser puestos a su disposición como siervos útiles que no están mirando a ver quién puede hacer lo que estamos haciendo nosotros. Amén. ¿Entendemos esto? Y cuando hagamos lo que estemos haciendo, hacerlo con amor y por amor. Porque estamos trabajando como, no para los hombres, sino como para Dios. O sea, realmente deberíamos estar trabajando para el Señor. No solo en tu oficio, en cualquier trabajo que tengas, debes de estar trabajando para el Señor, no para, ni siquiera para el jefe que te paga, sino para el Señor. Pero si lo haces espiritualmente, aún mucho más. Y si lo haces dentro de la congregación, en cualquier cosa que se pueda hacer en una congregación tan humilde como esta, pues más aún, cualquier cosa que hagas, hay quien se queja por mover una silla 20 veces. Muévela 300 veces y dale gracias a Dios de que la puedes mover, porque eso es síntoma y símbolo de que la misericordia de Dios se ha revelado sobre tu vida este día y puedes vivir. Y puedes seguir dando gracias a Dios. Quiero decir que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Amén. Mira lo que dice Juan 5, 22, 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esto no habla otra cosa más de que realmente, iglesia, el Señor está levantando a gente consagrada, a gente apartada, a gente que de verdad no le busca por las bendiciones, ni para que le sane de esto, ni para que le sane del otro. Esas son cosas que vendrán conforme el propósito y la revelación de Dios para nuestra vida. El mismo Pablo le decía al Señor: quítame este aguijón, Señor. Y hasta 3 veces he clamado para que esto ocurriera y he recibido del Señor una sola respuesta. Cuando nosotros vamos para arriba, el Señor viene para abajo. Cuando nosotros vamos para abajo, el Señor viene para arriba. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuánto me ha costado aprender de este versículo? ¿Cuánto me cuesta aprender? Tomar para mí el total de sus letras. Esta frase, que Él se perfecciona en mi debilidad, en tu debilidad. Dice 2 Corintios 5, 10, 11, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. No somos salvos por obras, está claro. Hemos sido salvos por gracias, ¿verdad? No está diciendo eso el Señor. El Señor está diciendo que hemos sido salvos por gracia, pero esa gracia tiene que llevarnos a ser transparentes y claros ante la realidad de fe de Jesús para con nosotros y sus enseñanzas. O sea, que lo que habla Jesús es oro refinado. Las enseñanzas de Cristo Jesús son oro del bueno que debemos atesorar. Por eso dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante ese tribunal. Pero ahora sabremos una cosa: para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Nosotros siempre estamos hablándole a los demás, nos hablamos a nosotros mismos: corrígete, haz más, instrúyete más en el Señor, acércate más al Señor, deja eso, camina por el camino recto. Siempre estamos instruyéndonos unos a otros y a nosotros mismos, ¿sí o no? Persuadimos a los hombres porque tenemos temor de Dios, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Él sabe verdaderamente lo que hay, lo que surge en nuestro corazón a través de las circunstancias, a través de los deseos desordenados, a través de las cosas que el enemigo intenta hacer para apartarnos del camino o para animarnos a hacer lo que hacíamos mal, ¿verdad? Todas esas cosas Dios lo conoce y les manifiesto, dice lo que somos.
Y espero que también lo sea vuestras conciencias. Y nosotros tenemos que entender de que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, eso cosechará. O sea, que mi comportamiento tiene que revelarse delante de Dios. Y si me equivoco, tengo que ir corriendo delante del Señor, ir corriendo al trono de la gracia, hallar el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque necesitamos de Él constantemente, y lo necesitamos porque ese juicio es manifiesto y nosotros estaremos de Él comparecientes primero que nadie ante este tribunal que se nos manifestará todas aquellas cosas que hemos hecho, sean buenas o sean malas. Yo quería preguntarte si vives como si ese día fuera una certeza o como si fuera una posibilidad remota. ¿Estás consciente de que un día nos presentaremos delante de Dios? Yo sé que soy salvo. Sé que Dios me sacó de un mundo terrible donde vivía, pero sé que aún no soy del todo perfecto, aunque el Señor realmente me lleva camino, me está llevando en camino de perfección, pero sé que aún no hago las cosas como debiera hacerlas. ¿Y vosotros? ¿Vosotros? Quiero presentarme delante de Dios con mis manos limpias, con mi corazón postrado y reconociendo todo aquello que hice bien y que hice mal, porque hay un verso en la palabra de Dios que nos dice que aquellos que son del Señor no serán juzgados en ese día, aunque nos presentemos delante de Él y aunque se nos aporte toda la documentación adquirida durante todo el proceso de nuestra vida. Se nos dirá lo bueno y lo malo que hayamos hecho y recibiremos conforme a esa realidad y conforme a lo que haya en nuestro corazón. Pero atiende, porque es importante que todos, cuando dice todos, comparecerán. Nadie escapará a este juicio. Las personas que están a nuestro lado, nuestros familiares. Aquí no hay sentimientos ni medias tintas. Aquí no hay, era boiño, o era, tengo cielo janado. Eso se lo dirá el Señor. He hablado en gallego. Entendéis todos, ¿verdad? Mira lo que dice Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Imaginaros, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Los muertos y todas aquellas personas que se presenten delante del Señor en ese día, obviamente el tiempo de todos los tiempos, serán abiertos todos los libros, y esos libros hablan acerca de todo lo que se ha dicho y hecho en nuestra vida. Y también se abrirá un libro que le llaman el libro de la vida, donde Dios mirará si tu nombre está escrito o el mío está escrito en él. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en esos libros, en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La primera es la muerte física, obviamente, pero hay una segunda muerte para aquellos que no están en Cristo, que no están en Dios. Iglesia, es urgente que compartamos el Evangelio. Es urgente que llamemos a la gente al perdón de pecados, al arrepentimiento, a la búsqueda del señorío de Cristo Jesús, a la aceptación de esa cruz, de ese derramamiento de sangre para el perdón de sus pecados. Es sumamente urgente. Y la muerte y el Hades fueron lanzados a ese lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí ya no hay remedio, es el último juicio, se acabó la historia. Ahora solo hay un lugar para la eternidad, para siempre. Eso no tiene punto y final. Eso es ilimitado, es infinito. No hay día que pare.
ni día que se acabe en ese lugar, según la palabra de Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, no solo se presentará lo que hemos sido, lo que se ha hecho y todo lo que ha ocurrido en nuestra vida. Muchos de nosotros somos conscientes de que hemos hecho cosas malísimas, feas, y que a día de hoy igual las hacemos y las sentimos. Y en vez de obedecer a Cristo Jesús hacemos otra cosa que no deberíamos estar haciendo. Esto no lo predica la teología de la prosperidad, pero lo predica la palabra de Dios. Y es algo que Dios también sabe, pero el problema no está ahí. El problema está en la búsqueda continua de Dios para delante del Señor estar a cuentas con Él. Porque Dios no es un perdonador de pecados pasados, es un perdonador de pecados. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Entendéis esto? A no ser que te dediques a pecar deliberadamente y conscientemente y reírte de Él. Y esto sí que sería una gran pérdida de tiempo y una gran locura. Amén. Cosa que no deseo ni para tu vida ni para la mía. Por eso Romanos 14, 10, 12 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Tú no darás cuenta de tu hermano. Tú no darás cuenta de aquel que no hace o crees que tiene que hacer esto o lo otro. Tú no darás cuenta de nada ni de nadie más que de ti. ¿Entiendes esto? Y esto es lo único que nos tenemos que enfocar, y Cristo Jesús nos enseñó a hacerlo. ¿Por qué nos tenemos que enfocar? Para que realmente cuando abran ese libro esté nuestro nombre escrito en ese libro también. Pero si lo das por hecho es porque realmente has amado a aquel que te amó y te conoces a ti mismo, como bien hemos dicho, ¿verdad? Anteriormente. Y lo vas a hacer no solo porque vas a estar escrito en ese libro, que también, sino porque realmente el resultado del perdón de Dios en tu vida fue lo mejor que te pudo pasar. Amén. Por eso le amas y por eso estás dispuesto a día de hoy a seguir cambiando, a seguir dejando las cosas, esas cosas que nos estorban, que nos estropean nuestra relación con los hermanos y con Cristo atrás. ¿Quieres hacerlo? Yo quiero seguir haciéndolo porque no me considero justo 100%. No me considero perfecto. Estamos creciendo a la estatura de un varón perfecto, pero no me considero como tal aún. Sin embargo, lo anhelo con todas mis fuerzas. ¿Por qué? Porque sé que cuando no hago lo que tengo que hacer, no estoy agradando a aquel que me amó más que nadie. Y para mí eso es desagradecimiento. No es agradecimiento. Por eso en la alabanza hablaba de agradecimiento cuando adoramos, cuando alabamos. Hay cosas que podemos expresar en medio de ese tiempo sin palabras o aún sin cantar. Podemos estar en continua restauración con el Señor. Ahora pues, mira lo que dice Romanos 8:1. Por eso te decía antes que aquellos que realmente están a cuentas con Dios, eso lo sabes tú y yo, si estamos a cuentas con Dios o no. Le dice esto el Señor, la palabra de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en qué? En Alberto, en Pedro, en José, en Cristo Jesús. Los que andan conforme, los que no andan conforme, los que no andan conforme, sino conforme. Ok. Aquí tenemos una contestación, iglesia. Nosotros nos presentaremos ante el tribunal de Cristo, pero aquellos que andan conforme al Espíritu no serán juzgados. Y lo dice la palabra: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Pero añade otra parte, una parte muy clara, y que creo que no hay mucho que desarrollar en ella. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Y ahora dirás tú, esto es casi imposible porque vivimos en la carne. No podemos olvidar lo que nuestra carne es. Y ya sé que el apóstol Pablo decía, el Espíritu está dispuesto a la verdad, pero nuestra carne es débil. No estoy hablando de eso, y el Señor en este verso tampoco habla de eso. Y Pablo se refería a que realmente tenemos que ser conscientes de lo que somos y acudir al Señor cuando hay que acudir al Señor, y cuando realmente hemos hecho algo que no teníamos que hacer o le ha desagradado, pero aprender sobre el camino para cada día hacer menos ese tipo de cosas y no poder estar errando constantemente en las mismas historias, en las mismas cosas, en los mismos pecados. Por eso debemos de curar nuestra mente, debemos de curar nuestro corazón ya. Aparte de que lo necesitas tú, lo necesitan las personas que están a tu alrededor. El amor es incondicional. Deseamos amar y perdonar como Jesús nos amó y nos perdonó. ¿Qué tan difícil es esto para el pueblo de Dios? A día de hoy, después de un montón de años predicando el Evangelio, siervos de Dios que ya están en la presencia del Señor, y hasta este día, y los que quedan aún por volver a repetir las mismas cosas. Pablo decía, no me canso de repetiros las mismas cosas, porque él entendía que en ocasiones somos oidores olvidadizos. Grandes y pequeños estarán delante del trono blanco. ¿Qué te crees? Grande, mediano, pequeño, cualquiera, todos estaremos delante de ese trono. Se abrirán los libros y nuestras obras, palabras y hasta intenciones serán juzgadas, serán expuestas. Y aquí hay algo digno de mencionar, en el sentido de que unos experimentarán una muerte, una segunda muerte, pero los otros no. Los que vivan en el Espíritu no. ¿Cómo puedo vivir en el Espíritu aferrándote a la verdad de Dios? No tiene nada que ver con la religión, sino ser lo que el Señor espera que seas. Siervo inútil. Una persona que, como dijo Marisa, hace las cosas porque realmente salen de él, como esa sal, porque reconoce lo que Jesús ha hecho en su vida, y puede estar orando aquí 7 años sin que haya demasiada gente, pero sabe que el timón lo lleva el Señor, y sabe que las oraciones que salen del corazón genuinamente son escuchadas por Dios. Las que salen como letanías, pues no. Y muchos de nosotros nos hemos puesto en ocasiones a orar de esa forma, ¿verdad? Sin ser conscientes que Dios nos estaba escuchando. Eso obviamente no nos ha servido de nada, pero en muchas ocasiones no lo hemos hecho así. Lo hemos hecho de verdad, porque realmente nuestro corazón se ha derramado, se ha humillado, se ha entregado al Señor, y lo hemos abierto de par en par para que el Señor mirase hasta el último rincón lo que había en él. Y hemos orado por otros, se sanaran o no se sanaran, pero para que Dios le diera las gracias, para que fueran libres, para que Dios lleve el timón, para que Dios haga las cosas, para que podamos vivir por fe. Y soy consciente de que ese fuego solo se puede encender con oración, pero con oración de verdad, genuina, poderosa. ¿De qué me sirve a mí? Hago un ejemplo: orar en mi casa, orar a solas, o orar aquí de lunes a viernes, si después realmente Dios me demanda lo mínimo y me quejo de hacerlo, o no lo hago. Es absurdo, ¿sí o no? Os digo, ¿por qué no lo hace otro? ¿Os acordáis de lo que dijo Isaías el domingo pasado? Creo que lo compartí el domingo pasado, el anterior. Heme aquí, Señor. Primero dice el Señor, ¿a quién enviaré? Y Isaías le decía, heme aquí, Señor. Yo iré, envíame a mí, que dispuesto estoy. La disposición de nuestro corazón a la hora de hacer las cosas es importante. ¿Por qué haces lo que haces delante de Dios? ¿Para quedar bien delante del Señor? Si Dios conoce tu corazón, es imposible quedar bien delante de Dios, te lo garantizo.
te lo garantizo, porque erramos mucho y lo hacemos fatal, además. Pero Dios está ahí, queriendo seguir edificándolo. Por eso hay una aplicación en nuestra vida que realmente debemos de participar en ella. Y yo te hago estas preguntas. ¿Nuestras obras nos condenan o testifican de nuestra fe? ¿Las obras que haces diariamente en tu vida, tus pensamientos, tus acciones, te condenan o realmente están testificando de la fe que hay en ti? De la fe que hay en ti, de lo que ha hecho el Señor en ti. Esto solo lo podemos contestar cada uno de nosotros, obviamente, delante del Señor. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Esa es la gran pregunta. Yo sé que sí. ¿Por qué sé que sí? ¿Soy mejor que vosotros? No, yo creo que está peor, seguro. ¿Por qué? Pues porque la palabra de Dios es muy clara. Y si hay algo claro es el Evangelio del Nuevo Testamento. Yo creo que no tendríamos ni siquiera que escudriñar demasiado para que fuese revelado como es. ¿Sí o no? Yo sé que estoy escrito en el libro de la vida porque sé qué relación y qué comunión tengo con Dios. Y tú deberías saberlo también. Y todo aquello en lo que cometas errores o te confundas o te desvíes, el Señor puede seguir restaurándolo, cambiándolo, transformándolo, si realmente tienes la conciencia clara de que realmente eres un hijo de Dios y tienes esa pasión por ese que te dio la vida y tienes gratitud en tu vida por estas cosas. Si no vas detrás de Él solo por lo que te va a dar, que hay muchas personas que solo van detrás de Él por lo que le prometen otros que Dios le dará. Primero los desvalijan y después le dicen que tú dame todo, que ya después Dios te dará todo, multiplicado por 5 de lo que me das. Eso no funciona así. No hay nada en la Biblia que diga eso. Lo que dice la Biblia es siembra y después segarás. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la Biblia. Si siembras poco, segarás poco. Si siembras mucho, segarás mucho. Pero en todas las áreas de nuestra vida, en todas las circunstancias de nuestra vida. Por eso Jesús nos está ofreciendo una salvación hoy antes del juicio. Ya nos lo ha ofrecido a nosotros y nosotros los que estamos aquí, creo que todos estamos convertidos, creo que todos hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿no? Pero hay mucha gente ahí fuera que no, por eso Dios nos necesita. Somos un pequeño remanente, pero Dios te necesita en tu trabajo, te necesita en tu vecindad, te necesita donde estás viviendo, donde estás caminando, donde compras en el supermercado, donde vas, a donde vayas, donde te encuentres, a quien te encuentres, te necesita ahí para que tú le des testimonio de la vida que hay en ti. Hermanos, os decía este día, aprovecha todas las ocasiones que tengas para testificar de lo que hay en ti, no de lo que no hay, de lo que hay en ti, de lo que Cristo está haciendo en ti. Venía en este día de México una pareja, os lo dije este domingo, ¿verdad?, a buscarme unos pajaritos desde México, imaginaros, desde México, y pude darle el testimonio, pudimos hablarle del Señor, incluido ellos que eran incrédulos, pues, o creyentes a medias, no de ese tipo de creyentes, ¿no? Pero muy majo, por cierto. Cuando les compartí mi testimonio me dijeron: Dios te ama mucho. Increíble, increíble que diga eso. Lo dije este domingo pasado, pero aún me sigue sorprendiendo, porque realmente deberíamos ser testimonios vivos, libros abiertos, donde otros puedan ver lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas constantemente. Sé que no podemos agradar a todos, sé que no a todos les vamos a caer bien, pero sé que habrá un juicio, y que ese juicio está destinado para los que no reciban a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Sé que en ese día se nos dirá todo lo que hemos sido, que ya deberíamos saber, y ya deberíamos haber puesto delante del Señor. Porque no podemos esconderle a Dios nada, ¿verdad? ¿Quieres esconderle algo al Señor? Tendrás problemas, fijo. Porque todo lo ve, y todo lo que se hace a la sombra será proclamado desde las azoteas. O sea, no podemos esconderle nada al Señor. Por eso
ahora que tenemos tiempo y que estamos vivos y que tenemos la gracia de Dios y que la misericordia de Dios esta mañana ha sido manifiesta en nuestras vidas, pongámonos a cuentas con el Señor cada día, que eso es bueno y saludable para nuestra vida presente y futura, ¿sí o no? Entonces no tendremos, a no ser que algo se nos olvide, y Dios, obviamente, el mismo Señor Jesús sabrá de ello, ¿verdad? Aún esas cosas también podemos orar por ellas, esas cosas que se me han olvidado, Señor, que quizás tengo que pedirte perdón y no me viene ahora a la mente, pues te pido perdón por ellas. Todas estas cosas, hermanos, debemos de hacerlas ahora para ser útiles en las manos de Dios. Amén. Para no hacer prosélitos y llevarlos al infierno, sino para hacer hijos de Dios y que realmente no pasen esa muerte segunda. ¿Entendemos? ¿Entendemos de verdad? Pues hoy vives gracias a Dios para este mensaje, para este propósito. Y dice así la palabra de Dios en Juan 3, 17 y 18, porque no envió Dios, a su Hijo al mundo. Capítulo 3, Juan 17 y 18. Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso es el propósito de Jesús. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Pero hay muchos que serán condenados y que tomarán esa muerte segunda como algo que han querido hacer. Por eso nosotros como iglesia y como cuerpo de Cristo, como pequeño remanente del Señor, junto con la demás iglesia alrededor del mundo de Cristo Jesús, debemos de hacer énfasis en nuestro propósito, en nuestro llamado, en la reconciliación del hombre con Dios. Es el ministerio mayor que tiene, lo ha dicho hasta la sociedad. Olvídate de otros ministerios, tienes un ministerio que no debes menospreciar, que es de reconciliar al hombre con Dios. Y ese te lo ha dado cuando aceptaste a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Segunda de Pedro 3:9 dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es el corazón de Dios, esto es el corazón de Jesús, esto es lo que nos embelesó del Señor, lo que nos enamoró, ¿sí o no? Por eso Filipenses 12:15 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay quien dice, nada, acepto al Señor y me echo a dormir. Graso error, ¿verdad? Cuando aceptas al Señor, lo que te hace el Señor es impulsarte, es despertarte, es avivarte, aunque pases ciclos, aunque pases momentos difíciles, momentos donde Él te perfecciona, donde rompe la vasija, la vuelve a hacer, etcétera, 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 ¿verdad? El propósito del Señor es que vayas de victoria en victoria. ¿Sí, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Que vayas de victoria en victoria. Porque resplandeces como luminar en este mundo. Dice, por tanto, amados míos, lo voy a repetir, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia. O sea, que esté alguien al que tú quieres, en este caso habla el apóstol, pero cualquier otro sería, delante de los hermanos hacemos una cosa y fuera de los hermanos hacemos otra. No, yo en mi casa debo hacer lo mismo que hago en la iglesia, ¿no? Tengo que vivir una sola vida, no puedo andar por dos caminos, pero todos sabemos que en ocasiones el enemigo quiere que andemos por esos dos caminos. No debemos de hacerlo, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de los cuales, ahora dice, resplandecéis como luminares en el mundo. Y ni que decir tiene de que Marisa dijo sal, pero todos sabemos que la luz y la sal es lo que necesita el mundo. Y lo que nosotros un día necesitamos porque estábamos insípidos y a oscuras, en tinieblas, ¿sí o no? Y recibimos la luz de Dios
y la sal que sazonó nuestra vida. Pues nosotros somos una cosa y la otra. Por eso obviamente nos ocuparemos de nuestra salvación y temor, con temor y temblor, porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No me voy a echar a la Bartola, ¿no? ¿Sí o no? Por eso el juicio final no es una amenaza vacía, es una advertencia de gran misericordia, y la que hoy da el Señor para que nosotros la sigamos teniendo en cuenta y no nos despistemos, porque somos muy despistados a veces. Hoy podemos acercarnos a Cristo para recibir el perdón como lo hicimos ayer. Nadie podrá justificarse sin la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas porque le agradó a Él, ¿sí o no? Él es el único refugio. Hoy es día de salvación para aquellos que no están en Cristo Jesús. Hoy es un buen día para poder testificar de Dios. Cree, arrepiéntete. Esas cosas que nos han dicho a nosotros en su momento y que nosotros debemos de decirle a otros. Y vive como quien será hallado fiel en aquel día. Y yo añado, y no te quejes. Amén. Cuando hagas algo para el Señor, ya sea dentro de la congregación o fuera, o aquellas cosas que sabes Dios que te manda a hacer, no te quejes. Andas y hazlas con la actitud que realmente te va a bendecir. Amén. No las hagas por compromiso. Siempre lo decimos con la ofrenda, ¿no? Quédate tu dinero. Si lo vas a echar a cara a perro, quédate con tu dinero porque lo perderás y no te servirá de nada. Pero ahora sí, que des lo que des y lo das con gratitud, por amor, y Dios es consciente de tus finanzas. Dios es consciente de lo que hay en tu corazón y en tu mente con respecto a eso y a todo lo demás. ¿Para qué te vas a ofuscar? Haz de corazón. Decía el apóstol Pablo, cada uno que aporte como proponga su corazón, como según haya prosperado. Qué sencillo. ¿Sí o no? No te sientas obligado a nada, hazlo por amor, por aquel amor que realmente debes de hacer todas las cosas. Acabamos con un pasaje, con dos, pero rápidos. Y dice así, Mateo 25, 31 al 46 y Primera de Pedro 4, 17, que dice así rápidamente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero, me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo estuvimos hambrientos? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento, te dimos de beber? Cuando te vimos forastero, te recogimos, o desnudo y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, o no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no se lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El siguiente verso que os dije, 1 de Pedro 4, 17 y 19, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, y el apóstol decía con dificultad se salva, porque realmente si no hacemos lo que os acabo de decir que tenemos que hacer, ponernos a cuentas con Dios cada día, podremos despistarnos y el Señor vendrá como ladrón en la noche y te puede coger pues donde menos lo esperes y haciendo lo que menos esperes. Amén.
Por eso ponerse a cuentas con Dios te garantiza algo muy importante, de que eres salvo, de que la salvación la recibiste por gracia y de que te enteraste de que fue así. Por eso tu ánimo es estar dentro de la verdad de Dios y hacer las cosas que Dios te dice que hagas. Amén. Y desprenderte en ocasiones de lo tuyo para compartirlo con aquellos que necesitan. ¿Sí o no? En cuanto se lo haces a uno de estos pequeños, a mí, ¿qué dices? Me lo haces. No seas egoísta, no seas ignorante, no seas vanaglorioso y no te burles del Señor, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra es su cosecha. No te engañes a ti mismo. El juicio final no es para causar temor, lo vuelvo a decir, sino para despertar conciencias. La nuestra también, pero de la gente que está sin Cristo a nuestro alrededor. La nuestra es para que espabilemos y no caduque nuestra fe. Jesús no quiere condenar, quiere salvar, lo dijimos en otro versículo pasado, y lo quiere hacer antes de que llegue el día en que muchos llamarán y no se les abrirá, porque ya no habrá más oportunidad. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos un montón de cosas, ábreme. Nunca te conocí, hacedor de maldad. Hay gente que está abusando del Evangelio y piensa que no oirá esto. ¿Sabes por qué abusa el Evangelio? Porque en el fondo es un incrédulo. Porque en el fondo no cree que Dios hará esto. No cree ni siquiera que exista Dios. Por eso se aprovecha y hace maldad. Yo no quiero quitar esa puerta. Yo quiero estar dentro de ella. Amén. Cierra tus ojos. Como hermano en la fe, te animo a que juntos podamos, en el lugar donde Dios nos haya puesto, en el lugar donde estemos viviendo, en el trabajo que estemos realizando, a donde vayamos a comprar, a donde vayamos a pasear, que siempre vayas lleno del Señor. Que nunca prescindas de su presencia. Que te pongas a cuentas con Él cuando sepas que algo no fue bien, o no hiciste bien, o algo salió de tu boca o de tus pensamientos que llegaron a tu corazón y pecaste, por la razón que sea. Vuélvete corriendo al trono de la gracia, porque tienes una tarea importantísima, iglesia, remanente de Dios. Tenemos cada uno, individual y colectivamente, tareas de suma y gran importancia. No tienes que dar fruto al 100%. Eso depende única y exclusivamente de ti. Pero des al 10, al 20, al 30, al 40, al 50, al 60, al 70, al 80, al 90, al 100%. Es que estás dando fruto. Lo malo es tener un 0%. Yo no quiero sorpresas. No puedes convertir a nadie, pero puedes testificar del Dios que les ama. Y Dios se encargará de que esa semilla fructifique o no. Si cae en buena tierra, fructificará. Por eso, hoy te digo y hoy clamo a ti, Señor.